Casi las 10:30 de la mañana y no te lo pierdas, comenzamos a desarrollar el tema del día, que es la adicción al tabaco. Nada más y nada menos, y lo difícil que es para aquellos que son fumadores poder alejarse de este mal hábito que hace mal y que termina dañando la salud. Un tema súper importante y súper interesante también, porque no es fácil dejar de fumar, es una tarea bastante ardua y nosotros vamos a hablar sobre el tema. El tratamiento además se llama cesación tabáquica y lo lleva adelante la licenciada en psicología María Elisa Ordóñez. Bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Elisa, la pregunta en sí es, ¿se puede dejar de fumar? Sí, absolutamente. Se puede dejar de fumar. Es una tarea ardua que requiere dedicación y compromiso por parte de la persona, pero es posible, sí, es posible. ¿Y en qué consiste el tratamiento que vos llevas adelante? Bueno, el tratamiento que yo hago es un tratamiento desde la psicología que tiene que ver con un tratamiento cognitivo-conductual. Y que básicamente consiste en distintos pasos. En un primer momento se acerca la persona a la consulta, manifiesta el deseo de dejar de fumar. Generalmente las personas que vienen a consulta tienen una ardua historia de fumador larga y ha intentado en reiteradas ocasiones abandonar el hábito sin éxito. Por tanto, lo que se hace en un primer momento es una valoración, una evaluación de la persona, su historia como fumador, cómo está constituida su familia, si alguien más fuma, cómo es su ambiente social. Asimismo se toman algunas pruebas para ver cuál es su nivel de adicción a la nicotina, cuán arraigado está este hábito en su vida y ya se empieza a valorar el grado de compromiso, se le explica en qué consiste el tratamiento. Y además se le enseña también el uso de una técnica importante que nos va a servir a lo largo de todo el tratamiento, como son los autorregistros. Bien. ¿De qué se tratan los autorregistros? Sí, los autorregistros tienen que ver con la propia observación y registro de la conducta en relación al hábito de fumar. ¿Qué quiere decir? Se le da al paciente ya en el primer encuentro impresas unas hojitas, ¿verdad?, con distintas categorías en donde él tiene que marcar cada vez que fuma, la situación, el día, la hora, en donde se encuentra, con quién está. Parece complicado, pero una vez que la persona se acostumbra a esta modalidad, lo hace sin mayor dificultad. Justamente iba a decir, imagino que para el fumador que está como en un tira y afloje constante en el hecho de la adicción que lo lleva a seguir fumando y el hecho de también querer dejarlo porque toma conciencia en algún punto de lo mal que hace. Debe ser complejo ese momento en el cual uno tiene que completar ese registro. Y darse cuenta de realmente lo que está fumando. Lo que está fumando o el daño que le puede estar haciendo. Sí, en realidad al principio puede parecer molesto, ¿verdad? Uno dice tantas veces al día se fuma que bueno, completar, pero en realidad no es tan molesto porque el papel es chiquito, generalmente se puede guardar en el mismo paquete de cigarrillos y la persona después lo automatiza lo más bien. Sí es importante esto que mencionabas recién, de que tiene un efecto en la persona darse cuenta y tomar conciencia de cuánto fuma realmente a lo largo del día, porque muchas veces lo hace de manera tan automática que se pierde la noción de esto, ¿verdad? Claro. Sí. Bueno, ¿cómo podemos entender, por llamarlo de alguna forma, la psicología de una persona que es adicta al tabaco? ¿Cómo entendemos al fumador o qué se le pasa por la mente a alguien que es adicto al tabaco? Sí, mira, para comprender esto es importante también entender los motivos que muchas veces llevan a la persona a tener contacto con el tabaco y generar el hábito y la adicción, ¿verdad? Pero siempre se dice que el primer cigarrillo nunca es rico. O sea, es un hábito que se va adquiriendo, como por ejemplo, se me ocurre, no hablemos de adicción, pero un buen vino. La primera copa de vino es horrible y después uno va agarrando el gusto, ¿no? Sí, generalmente es en la adolescencia cuando se tienen las primeras experiencias con el cigarrillo. En estos casos, bueno, es muy importante la presión social, la curiosidad, cierto factor como de rebeldía, ¿verdad?, que se asocia con el tabaquismo, el hecho de probar. Para el adolescente es muy importante su grupo. Cuando alguien del grupo, ¿verdad?, trae esto de, bueno, un cigarrillo, empiezan a ver, a probar, generalmente es muy difícil, digamos, resistir la tentación de, bueno, ver qué pasa. Si bien uno empieza a fumar antes de tener contacto con esas experiencias, porque la persona ya tiene unas ideas de qué significa fumar, cuál es el daño que se le puede generar a la salud o no. Y en realidad hay distintos factores como tener padres que fuman, tener baja autoestima,
la declarada intención de manifestar curiosidad y deseos de probar son factores de riesgo que hacen que después se llegue a ese primer contacto con el cigarrillo. Y esto es muy importante porque en el 80% de los casos, cuando la persona ha probado 4 cigarrillos, después se convierte generalmente en fumador. Bien. O sea que estas primeras experiencias son importantísimas. Y después también con el componente adictivo que tiene la nicotina, que es el principal componente activo del humo del tabaco, el mismo cuerpo también va generando un poco esto, ¿verdad? Claro, por ahí el adicto es adicto precisamente por sustancias químicas, pero también es adicto a ciertos rituales. Exactamente, sí. Hay un componente muy fuerte de lo psicológico, ¿verdad? Porque está muy asociado el fumar con determinadas situaciones, con determinados estados de ánimo, Grupos con de determinadas situaciones sociales y personas. Entonces, que nosotros ponemos mucho el foco ahí, ¿verdad? Claro. Cuando la persona viene, una de las cosas que se valora y de los datos que obtenemos a partir de estos autorregistros tiene que ver con toda esta información, ¿verdad? Tratar de ver cuáles son las situaciones antecedentes que principalmente elicitan esta conducta de fumar, en qué momentos, qué grado de satisfacción le da, porque también es cierto de que si bien cuando empieza a bajar el nivel de nicotina en sangre, la persona empieza a manifestar el deseo de fumar, también es verdad que hay muchos otros estímulos que desencadenan la conducta de fumar. Bueno, y en el hecho... Perdón, y en el hecho de cuando uno dice, bueno, voy a dejar de fumar y de fumar un atado por día, mañana ya no fuma más. ¿Eso es un error también? ¿O no? No es un error. Hay gente que se lo plantea así y lo logra y es capaz de mantenerlo en el tiempo, ¿verdad? Lo cual viene bien, no tienen mayores dificultades. Pero no es el caso de la gran mayoría de los fumadores. Normalmente ¿verdad? vuelve a fumar después de eso. Son bastante comunes lamentablemente las recaídas. Eso es real. Por eso, después volviendo un poquito, ¿verdad?, al tema de cómo es mi tratamiento, el que yo hago, lo que se plantea a la persona es una reducción gradual del consumo. ¿Por qué? Porque mientras semanalmente nos vamos planteando objetivos, ¿verdad?, que es generar pequeños cambios que tienen que ver con descomponer esta asociación que hay en esto que decíamos recién, ciertos lugares, ciertas situaciones que desencadenan el fumar, y la conducta de fumar propiamente dicha. Entonces, la persona va teniendo control y manejo, ¿verdad?, de su adicción. También se le enseñan muchas estrategias que tienen que ver con, por ejemplo, la relajación para disminuir la ansiedad que se genera cuando la persona no fuma, con habilidades sociales si hace falta, con, distintas estrategias psicológicas que tienen que ver con romper, ¿verdad?, la asociación que decimos entre antecedentes y el fumar. Otro aspecto que se valora también es el grado de satisfacción que la persona tiene con el cigarrillo, porque mucha gente, si bien disfruta del fumar, también es verdad que muchas otras no tanto, ¿verdad? Lo hacen más que nada para evitar todas las sensaciones negativas que se le vienen con la abstinencia. Claro. Así que bueno, hay un montón de variables y factores a tener en cuenta, sí. Recién hablamos que no es un método mágico, digamos. Para no es nada. esos típicos que es un curso que vos en 3 días vas a dejar de fumar y listo, se acabó. No. Sino que realmente significa un compromiso por parte del paciente y reales ganas de dejar de fumar. Por lo tanto, es más fácil por ahí, se me ocurre, sostenerlo en el tiempo. Sí, absolutamente. Esto requiere compromiso, requiere dedicación y por supuesto que del lado del profesional también hay un apoyo, ¿verdad? Y absoluto, digamos, un acompañamiento muy importante se hace y también es muy importante el aprendizaje, ¿verdad?, de la persona de estrategias y herramientas para afrontar las situaciones dificultosas a las cuales se va a encontrar cuando se plantee la cesación. Exacto. Una vez que la persona se siente ya segura que ha logrado cierto manejo y cierto control de estas situaciones que mencionábamos recién, ahí se proponen las primeras pruebas de cesación. Generalmente las pruebas de cesación se hacen por las primeras veces 24 horas, no demasiado tiempo más que eso, y se plantean para el día anterior a la próxima sesión. Claro, para ver al otro día qué me pasó. Exactamente, para ver qué le pasó, qué dificultades tuvo, cómo lo afrontó, si fue capaz de sobrellevarlo o no. Y en caso de haber tenido algún problema, alguna dificultad, se analiza y se tratan de proponer soluciones, ¿verdad? Elisa, quiero imaginar esta situación de una persona que está
haciendo, como quien dice, el tratamiento para dejar de fumar, Sí, sí. pero está rodeado de un grupo de amigos que fuma por completo. ¿Vos qué recomendás de tu lugar? ¿Que por un tiempo evite ese contacto o que esté enfrentado a la realidad que va a ser la próxima, para no mezclar, que va a ser su Sí. próxima realidad de alguien más, Sí. porque él está queriendo dejar de fumar y no por eso tiene que obligar a sus amigos a hacerlo. Cada uno en sí es dueño de su vida. ¿Qué recomendás en ese caso? Porque también debe presentar sus dificultades para que quiere dejar de fumar. Sí, absolutamente es muy buena tu pregunta. Generalmente lo que tratamos de hacer en esos casos es enseñarle herramientas y practicar con la persona de qué manera afrontar esas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, pueden hacer pruebas para que la persona pueda decir que no, rechazar ofrecimientos. Hay estrategias que tienen que ver, por ejemplo, con que la persona encienda un cigarrillo en su mano y lo deje consumir, ¿verdad? Sin fumarlo, que tiene que ver con evitar caer en esa tentación. Cuando la persona logra fortalecerse y está preparada, porque previamente a afrontar esa situación en la vida real, lo hemos practicado, lo hemos trabajado conjuntamente en el tratamiento, entonces tiene una manera, ¿verdad?, distinta de reaccionar en esos momentos. Pero sale con más herramientas para actuar. Absolutamente, sí, porque son dificultades que se le presentan cotidianamente a estas personas. Entonces, justamente todos estos problemas, ¿verdad?, son considerados, se le ayuda a la persona a pensarlos, a resolverlos antes de que se le presenten y después, lógicamente, cuando está en esos momentos, se ve, ¿verdad?, Sí. qué es lo que pasa y se trata de ayudarlo. ¿Te ha pasado con algún paciente que logró dejar de fumar, todo perfecto, y ahora el hábito le parece absolutamente desagradable? Pasa muchísimo de gente que ha dejado de fumar y después, por ejemplo, no tolera el olor del humo. Exacto. Eso suele ocurrir. Sí, ¿La sí, duración más o menos del tratamiento? sí. Y es muy personalizado, pero generalmente ronda entre los 2, 3, 4 meses. Perfecto. ¿Verdad? Siempre y cuando haya un compromiso del otro lado, porque como decíamos antes, esto no es nada mágico, sino que requiere compromiso, tiempo y dedicación, porque el hábito de fumar está muy arraigado, es algo que la persona realiza diariamente muchísimas veces por día, por tanto, se requiere un esfuerzo, lógicamente, ¿verdad? Y allí se quita ese hábito o ese mal hábito de satisfacer rápido una necesidad o una ansiedad y se gana vida, se evitan un montón de problemas de salud y mucho más, todo lo que trae aparejado también para la persona. Me imaginaba cuando recién hace un ratito, Elisa, qué difícil debe ser ese momento en la ronda de amigos cuando vienen con el paquete Sí. de cigarrillos y te dicen, tomás uno, ¿no? Y uno decir, no. Imagino que lo complejo que debe ser también. Pero bueno. Bueno, Es hemos posible. Es posible. hemos respondido a la incógnita, hemos derribado el mito y se puede dejar de fumar. Elisa, muchas gracias por estar acá. No, La gracias a verdad. ustedes por invitarme. Bueno, y el último mensaje que me gustaría transmitir es que es posible dejar de fumar y es importante transmitirle a la gente de que cuando uno está motivado, bueno, si lo ha intentado y no lo ha logrado, que no se desanimen y que, bueno, siempre es posible también pedir ayuda profesional. ¿verdad? Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Nosotros vamos a ir a la pausa, pero antes vamos a ver un video que tiene que ver con esto de el antitabaco. Es bastante fuerte el video porque nos demuestra todos los residuos y los tóxicos que estamos introduciendo a nuestro cuerpo voluntariamente. Lo vemos. Dale. Mesdames, messieurs, si je vous ai fait venir en urgence, c'est que nous avons un énorme problème. Nous avons plus de 60 tonnes de déchets toxiques sur les bras. De l'acétone, du cadmium, de l'ammoniac. Il faut absolument trouver une solution pour nous en débarrasser, et vite. J'attends vos propositions. On ne peut pas les envoyer dans une usine de retraitement? Non, 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 trop cher. Faut faire comme la dernière fois, on achète un terrain et on les enfouit discrètement. Non mais c'est fini cette époque, on aura les écolos sur le dos en moins de 24 heures. Et les embarquer vers un pays moins regardant. Non mais c'est tout. Vous pouvez pas me trouver une solution plus simple, plus économique, plus efficace? Et si on les faisait avaler aux gens? Avaler. Mais c'est des trucs dégueulasses, ils vont s'en rendre compte. Non, 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 à petite dose, un peu tous les jours. Ils se rendront compte de rien. Le tout, c'est de les habituer le plus tôt possible. Avec des jeunes, par exemple. Au marketing, les gars n'ont qu'à leur suggérer que c'est cool et rebelle. Ça marche à tous les coups. Mais ça se présenterait comment, votre truc, là? Je crois que je vois assez bien comment ça pourrait être. Arsenic, acétone, DDT, ammoniac, polonium 210. Fumer, c'est servir de décharge aux pires produits toxiques. Ne vous faites pas rouler par la cigarette. Et ça va nous coûter combien, votre affaire? Bah rien.
Les jeunes sont prêts à payer pour avaler ces merdes.